Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 19 de agosto del año 2022. Antes de empezar nuestra videoconferencia acostumbrada, quiero mencionar el más sentido pésame para el doctor César Virgen Ortega, socio fundador de Médicos Unidos por México. El triste fallecimiento de su señora madre, y desde aquí le mandamos un abrazo solidario y que tengan pronta resignación. En paz descanse. Bueno, la videoconferencia del día de hoy lleva por título Enseñanza, Aprendizaje de las Especialidades Médicas y Quirúrgicas. Y va a ser impartido por tres magníficos médicos. Voy a empezar con la doctora Elizabeth Hernández Portilla. La doctora Hernández es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, hizo especialidad de medicina familiar en el Seguro Social, es diplomada en personalización docente, diplomada en inmunología, igualmente en electrocardiografía y desarrollo gerencial. También es maestra en educación basada en competencias, coordinadora clínica de educación e investigación en salud en la Unidad de Medicina Familiar número 10 en Jalapa, profesora adjunta de la Residencia de Medicina Familiar en Boca del Río, evaluador de trabajos de investigación del 25º Foro Sur de Investigación en Salud, asesora de múltiples tesis de especialidad en medicina familiar y revisora de protocolos de investigación en el Comité Local de Investigación, Delegación Veracruz Norte. Igualmente es un gusto para mí presentar a mi colega y amigo, el académico, doctor Rubén Álvarez Solís. El doctor Rubén Álvarez Solís, perdón, aquí tuve un problema técnico. Una disculpa, ahora sí. El doctor Rubén Álvarez Solís es pediatra y cirujano pediatra. Es máster en educación médica por la Universidad de La Habana en Cuba, recertificado en pediatría y cirugía pediátrica, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, exdirector de calidad y educación en salud en el estado de Tabasco, profesor de pregrado en medicina en la Universidad del Valle de México, profesor de posgrado para la UNAM en pediatría y cirugía pediátrica. Tiene más de 45 artículos publicados, 10 libros, 2 de cirugía y 5 libros sobre los mayas. Tiene una novela, La Casona Amarilla, Las 7 vidas de Shalam Balam, y el último es Memorias de una pandemia, que fue un libro escrito en la formación de Médicos Unidos. También estará virtualmente con nosotros el académico doctor Guillermo Janowski Reyes. El doctor Janowski es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, hizo especialidad de pediatría y cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. Tiene subespecialidades en cirugía laparoscópica, endoscopía diagnóstica y terapéutica de vías aéreas y sistema digestivo en pediatría. Tiene una maestría también en gestión de instituciones de salud, doctorado en investigación clínica. Ha formado parte de especialización en cirugía de trauma abdomino-torácico, postdoctorado en educación competitiva, socio numerario de la Academia Mexicana de Cirugía, socio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, jefe de servicio de cirugía y endoscopía pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, profesor tipo B por la Universidad de Guadalajara, profesor en línea de la Universidad del Valle de México, profesor de cátedra de la Universidad La Mar, profesor de la carrera de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Y bueno, tenemos una tercia de ases en esta plática y quiero pedirle, si les parece bien, vamos a oír la opinión del doctor Guillermo Janowski
que dejó grabada su plática, tuvo un conflicto, un problema ahí en un vuelo y no pudo estar con nosotros. Pero aquí nos dejó su visión y su opinión. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlo. Quiero agradecer a Médicos Unidos de México, especialmente al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, por haber invitado a participar con ustedes en este día para poder platicar un poquito sobre el modelo educativo de las especialidades médicas, cómo voy a enfocar fundamentalmente al modelo educativo del área de cirugía pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Lamento mucho no poder estar con ustedes presentes, pero estaré en un vuelo a la hora de esta sesión, pero sí quería dejar mis comentarios con el propósito de que pudiéramos tener No se escucha. Creo que no se escucha. ¿Nos escucha? No se escucha, doctor Antonio Eduardo Antonio Lara. Es un problema de la grabación. Tenemos que fundamentarlo con fundamentación social, fundamentación institucional. Tenemos que tener otra parte que se llama estructura y organización curricular, donde definimos claramente los objetivos y metas del programa, tanto objetivos generales como específicos. Tenemos que tener un perfil de ingreso y egreso claro. Tenemos que tener una estructura del plan de estudios, criterios para implementar un programa, líneas generales de acción y aplicación del conocimiento, cómo vamos a evaluar el programa, con qué metodología diseñamos el currículo, recursos que tiene la universidad y la propia unidad sede para que el programa funcione, es decir, la planta académica, el perfil profesional de la planta académica de los profesores, las líneas de generación de conocimiento en las que vamos a trabajar los profesores, ver la financiación para la operación y la infraestructura física, tecnológica de apoyo administrativo, y por último, una bibliografía clara. De alguna manera, esto lo compete o lo estructura como un programa que requiere, desde su inicio, un perfecto análisis por parte de los profesores de la viabilidad que sus programas pueden tener. No se puede querer hacer un programa si no tenemos una dimensión social y si no tenemos un impacto social de lo que queremos hacer con el programa de especialidad. Y finalmente, tenemos que ser un referente nacional. ¿Sí? Todas las unidades de aprendizaje o la malla curricular del programa debe estar claramente definida y debe tener líneas de generación de conocimiento. En nuestro caso, esas líneas van enfocadas básicamente entre patología quirúrgica en pediatría, trauma infantil y cirugía oncológica. De alguna manera, esto nos permite abrir una pinza en esas áreas que son torales en nuestra institución y de ahí se desprende una serie de unidades de aprendizaje y se desprende lo que nosotros conocemos como plan de mejora institucional, el cual se va desarrollando de cada 3 a 4 años. El hecho de que tú pertenezcas o quieras participar con tu programa de especialidad en el Padrón Nacional de Profesores de Calidad ya te da por sí, por solo querer ingresar, una mejora, porque estructura tu programa de manera académica y le da un sustento, un fundamento y una organización. Asimismo, le da gobernanza. Queda claro qué papel juega el profesor titular del programa y qué papel juega el jefe de servicio y qué papel juegan los profesores adjuntos
y los profesores invitados. En el caso del modelo educativo en la universidad, está por competencias profesionales integradas. Concretamente, nosotros evaluamos al alumno y buscamos en su perfil abonar a las competencias de conocimientos teóricos, en este caso de las especialidades de cirugía pediátrica, de las habilidades técnicas en cirugía, es decir, no incursionamos en una inversión total de 24/7 en técnicas quirúrgicas, tanto en pacientes como en modelos, en el entrenador, y abonamos a la tercera competencia, que es el profesionalismo. Actualmente en todos los programas se habla mucho fuertemente sobre la inclusión y sobre la no violencia, la cultura de la paz. Y en el área quirúrgica es muy importante tratar de abonar también a que el alumno pondere y sea clínicamente competente, éticamente íntegro y que haga una cirugía segura, que le presta lo máximo de seguridad a su paciente. Bueno, básicamente estos serían los componentes del programa a lo que yo me quería referir en este momento. La evaluación se hace finalmente por competencias profesionales y evaluamos a nuestro alumno de manera íntegra, se le evalúa conocimientos, se le evalúan habilidades y se le evalúa el profesionalismo con instrumentos adecuados para cada uno de estos procesos. Obviamente la evaluación no va coronada sin vincularla con el proceso de una evaluación externa, que para nosotros es el examen anual de certificación por el Consejo de las Especialidades de Cirugía Pediátrica. Nosotros ingresamos alumnos que tienen que tener certificación en pediatría y ser pediatras concluidos, y ingresamos alumnos con la obligación de certificarse en cirugía pediátrica como un requisito de calidad. Recibimos alumnos nacionales y extranjeros, tenemos 3 plazas para alumnos nacionales y una plaza para alumnos extranjeros. De acuerdo al programa del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, esto nos ha ayudado y nos ha fortalecido para tener recursos de apoyo para favorecer la movilidad nacional e internacional de alumnos y profesores, que es bidireccional. La universidad ha hecho convenios nacionales e internacionales y fluyen más o menos 1/3 del programa de la especialidad con el alumno rota fuera del instituto. Y recibimos también alumnos de otras instituciones. Finalmente, respecto al papel de la certificación, para nosotros es un indicador de calidad, es un indicador de calidad institucional y es un indicador de calidad del programa. La máxima es que el niño debe ser operado por cirujanos pediatras certificados. Esto es una máxima nacional en el argot de la cirugía pediátrica mexicana. Además de esto, el Consejo representa los estándares máximos de calidad, confiabilidad y seguridad en un examen. El examen también está diseñado muy similar a las competencias profesionales, de manera tal que el órgano que le da calidad y que le da certeza a los papás de que los niños van a ser operados de manera segura es la certificación. Tomamos muy en serio el papel de la certificación en la especialidad de cirugía pediátrica y que consideramos que estos organismos son muy importantes para mejorar la calidad de atención en el área profesionalizante de las especialidades médicas en este país. Bueno, estos serían mis comentarios. Yo espero poder tener la oportunidad de conectarme con ustedes para poder escuchar la riqueza de las opiniones de todos. Me parece un foro muy interesante y reitero mi agradecimiento al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, que es el selecto grupo de médicos unidos de México, para poder conversar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, es la opinión del académico doctor Guillermo Janowski, y ahora quiero pedirle a la doctora Elizabeth Hernández Portilla, sin antes decirle a los compañeros que están en el foro que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios en el chat, y que al final los abordaremos. Adelante, doctor. No está habilitado su micrófono. La presentación estaba ya correcta, pero su micrófono todavía no está solicitado, no está activado. ¿Ya me escuchan?
Sí, ahora sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, para mí es importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del que ya nos habló el doctor previamente, también incluir un tema importante y que actualmente está causando mucha relevancia en tanto el sector institucional a nivel posgrado y pregrado. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del médico ya se tiene que estar incluyendo lo que es la famosa inteligencia emocional. Esta también es una competencia y finalmente es una habilidad blanda que el ser humano debe desarrollar, pero específicamente por estar en área de ciencias de la salud, el médico debe de tener esa formación específica en este aspecto. ¿Por qué? La inteligencia, como bien se define, es un proceso de desarrollo del ser humano. Y bueno, con esta presentación voy a iniciar con el objetivo. Identificar los aspectos importantes que conducen al desarrollo de la inteligencia emocional como competencia fundamental del proceso de formación del médico residente para preservar el ejercicio de la profesión mediante el empleo de estrategias de enseñanza-aprendizaje enfocadas al autocuidado emocional. ¿Por qué? Porque como médicos en la actualidad estamos expuestos a diferentes emociones, a diferentes situaciones que conducen a el desarrollo de actitudes probablemente negativas a todos los niveles, tanto privado como institucional. Por lo tanto, me regreso un poco a la definición de este término y se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. La inteligencia emocional se ha conceptualizado como la capacidad global del individuo para actuar racionalmente y con éxito. Esta es la parte fundamental, actuar racionalmente, tener una adecuada toma de decisiones cuando tenemos a nuestro paciente, ya sea en el aspecto quirúrgico o en el aspecto clínico. Finalmente nosotros somos quienes tomamos la decisión sobre la salud de este paciente. Porque hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes situaciones de la vida diaria, pues porque es propiamente el desarrollo de esta inteligencia emocional el que nos lleva a esta adaptación. Existen diferentes modelos, sin embargo, me gusta el modelo de Goleman, en el cual se determinan 4 aspectos importantes de la inteligencia emocional: la autoconciencia, el conocimiento de otros, la autorregulación y las destrezas sociales. Y dentro de cada uno de estos aspectos podemos observar que se desglosan distintas habilidades. En el caso de la autoconciencia, vemos que se incluye la conciencia emocional, la valoración adecuada de uno mismo, la confianza en uno mismo. Esto es parte del conocimiento que tenemos o el reconocimiento que tenemos como persona y como ser humano. Conocimiento sobre otros. Es en esta parte donde se incluye la famosa empatía con la que estamos tratando de ahora mencionar tanto, ser empático con el paciente, ponernos en los zapatos del otro, orientación hacia el servicio y conciencia organizacional. Me parece que estos términos son importantes y básicos para el desarrollo o el buen desarrollo del profesional de la salud. La autorregulación, en este caso, incluye el autocontrol emocional, la confiabilidad, concienciación, adaptabilidad, motivación de logro e iniciativa. Destrezas sociales incluyen el desarrollo de los demás, la influencia, la comunicación, la gestión de conflictos, la visión de liderazgo, canalizador de cambio, desarrollo de vínculos y colaboración y trabajo en equipo. Como podemos ver, es un modelo que incluye diferentes habilidades que ya como profesionales debemos aterrizarlas en nuestro terreno, en nuestra especialidad, en nuestra práctica clínica, como médico general o como médico especialista. Independientemente del grado de formación, el médico, en términos generales, debe de conocerse, de identificar
las emociones y sentimientos de los otros hacia esos padecimientos que están teniendo, de autorregular las emociones frente a situaciones adversas que nos puedan pasar con los pacientes y generar estas destrezas sociales. Esto también forma parte de la calidad que se busca en el profesional. Ahora bien, los aspectos importantes donde influye la inteligencia emocional, pues van a ser directamente en el rendimiento académico. Un alumno que tenga una inteligencia emocional suficiente va a tener un buen rendimiento académico, también un buen rendimiento social y familiar, y esto por ende un buen rendimiento laboral e institucional. En la actualidad, el modelo educativo de la residencia médica exige mucho, exige el desarrollo de habilidades prácticas, habilidades de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, y el hecho de estar más de 24 horas dentro de la institución, no poder ver a tu familia, no poder estar con tus amigos, no poder estar en el momento en el que quieres estar con esa persona que te genera afecto y te recarga la energía, pues puede hacer que se debilite esta inteligencia, este proceso de formación. ¿Y qué es lo que buscamos? Que nuestros médicos o nuestros futuros médicos o especialistas tengan esta calidad humana. ¿Cómo vamos a poder solicitar que tengan el desarrollo de calidad humana si no la estamos fomentando tampoco? Ahora bien, el origen, naturaleza y autorregulación de las emociones, pues bueno, viene en un efecto ante una situación. Vamos a poner cualquier ejemplo que se nos presente. El paciente que tiene una condición generada de emergencia, una apendicitis, por ejemplo, y el médico en ese momento considera que su dolor o que las manifestaciones clínicas no se asocian a este proceso quirúrgico. El médico de inicio tiene que tomar una decisión, tiene que tomar acciones, tiene que ser empático con este paciente para poder identificar verdaderamente los signos y síntomas que está presentando para llegar a ese diagnóstico. Por lo tanto, si estamos nosotros desconociendo otras partes que nos hagan saber, reconocer e identificar verdaderamente este padecimiento oportunamente, pues vamos a generar una complicación. Y con ello vienen ciertas consecuencias. Puede ser que el paciente se queje posteriormente, puede ser que el paciente o los familiares se molesten, pueden suceder muchas cosas. Y aquí es donde influyen las estrategias de regulación. ¿Qué tanto yo puedo ahora resolver? Si el paciente regresa conmigo y bueno, ahora reconozco que desde un inicio tenía síntomas y signos de este padecimiento y no los identifiqué y la situación hasta ahí se detiene, pues bueno, ya pude librarme de una queja, de una demanda, etcétera. Pero si esto no sucede, es el momento en el que también tengo que afrontar la situación, reconocer mis errores y identificar y saber cómo voy a poder reconocerlos. Tomar decisiones para poder llegar a una solución de este problema. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se vienen diferentes pensamientos, emociones, tenemos comportamientos diferentes, actitudes, etcétera. Tenemos que estar siempre identificando el dolor y el sufrimiento. Nosotros nos manejamos sobre esta línea. Los pacientes no llegan a nosotros nada más por vernos. El paciente siempre va a llegar por una dolencia física, emocional, mental. La situación que le acontezca es una dolencia. Y pues bueno, el residente, el médico en formación, pregrado, posgrado, pues siempre está buscando la aprobación. Y cuando no se aprueba por su adscrito, no se aprueba por su familia, no es aprobado por el círculo social en el que se encuentra por diferentes situaciones, va a tener esta sensación de rechazo y falta de aprobación. Por lo tanto, esto va a generar que sus emociones las volque
con el paciente, con sus compañeros, va a haber una mala relación y una pobre colaboración entre pares. Por lo tanto, nosotros debemos de también identificar estas cosas o estas condiciones en nuestros médicos en formación. Porque a partir de aquí viene algo bien importante. La relación médico-paciente. La relación médico-paciente es fundamental en cualquiera de las especialidades clínicas, quirúrgicas, administrativas, etcétera. ¿Por qué? Porque pues estamos para servir a nuestros pacientes. Ahora bien, las competencias clave para el éxito profesional, según este autor, Oppengard, en 2007, menciona que son el liderazgo, la autoconciencia, la empatía, el sentido del humor y la gestión de interés. Incluye o difiere con el modelo de Goleman en dos. Sin embargo, incluye, por ejemplo, la empatía, que también se mencionaba en el modelo anterior, incluye la autoconciencia, que englobaba otros aspectos, el liderazgo. No difieren, sin embargo, bajo estas competencias, en algún momento el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es para la institución que elaboro, estuvo trabajando o está trabajando de manera conjunta y trata de unificar el desarrollo de competencias transversales. ¿Por qué? Porque el médico es un líder, el médico debe de estar consciente de lo que es, el médico debe ser empático, el médico debe de ir dirigido, debe tener la capacidad de gestión, la capacidad de autocontrol, la capacidad de liderazgo, de toma de decisiones y ser el que construya a través de todas estas habilidades esa inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que pueda tener la capacidad de darle solución a los problemas adaptándose a cualquier circunstancia. Esto se relaciona con la capacidad de la persona para hacer uso de sus emociones, dirigiéndolas hacia actividades constructivas y el desempeño personal. Muy probablemente el tema es algo pues poco abordado en algunos momentos. Sin embargo, se está tratando de fomentar esto a través de estudios y también de fortalecer la salud mental, que es parte de todo esto. Entonces, el residente debe desarrollar inteligencia emocional, identificar sentimientos propios y ajenos ante las dolencias o padecimientos de los pacientes, de los familiares, etcétera, desarrollar un buen trabajo emocional, decir, o mejor dicho, aprender a decir lo que tiene que decir, porque también la comunicación debe de ser efectiva y asertiva. Y pues bueno, para esto tiene que desarrollar y tener muchos conocimientos a través de los cuales él pueda emitir una información certera. Si no realiza un adecuado trabajo emocional o no se realiza o no se fomenta un adecuado trabajo emocional, viene algo que se llama la disonancia emocional. Se produce una baja de energía, también se pueden traducir alteraciones físicas para el residente o para el médico, síndrome de burnout, etc. Esto va a generar despersonalización y directamente el maltrato hacia los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, en lo que tenemos también que influir como parte de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues el desarrollo de esta habilidad, de la inteligencia emocional, fortalecerla. El coeficiente emocional es un parámetro útil y necesario, sobre todo en las áreas de la salud. Mide precisamente la capacidad del individuo de sentir, de entender, de controlar los estados anímicos propios y de otras personas. Por lo tanto, es importante incluir en nuestras evaluaciones este tipo de parámetros. Es necesario que el médico se desarrolle de manera íntegra. No solamente hablamos de calidad
cuando un médico adquiere conocimientos en la práctica o conocimientos en la clínica, sino también cuando adquiere este tipo de habilidades, porque va a ser un médico que va a tener mayor sensibilidad ante el paciente, va a tener un mejor trato, etcétera. Entonces, la regulación de las emociones es necesaria y juega un punto importante cuando un médico tiene que dar una mala noticia. Esta es también una habilidad que se tiene que desarrollar. De hecho, pues ya hay temas en congresos específicos sobre esto, cómo dar o cómo abordar una mala noticia. Finalmente, pues esto también habla de la calidad de ser humano que somos y es un concepto clave para organizar las destrezas interpersonales y de comunicación en el ámbito de la profesión médica. Y me van a decir cómo es que el residente va a desarrollar o puede desarrollar la inteligencia emocional. Pues existen muchos contextos académicos en los que esto se puede fomentar y fortalecer. Es necesario que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el médico se forme en diferentes espacios y contextos donde desarrolle estas habilidades. Así como tienen sus clases en aula, pues precisamente en este momento los residentes tendrán que tener esa conexión, comunicación, trabajo con desarrollo del trabajo colaborativo, trabajo entre pares. Es bien sabido que el ego hace que pues un residente trate de bloquear al otro para ganarse pues una técnica, para ganarse estar en una cirugía, etcétera. Entonces, precisamente es cuando tenemos que influir positivamente para que esto no suceda, para que en lugar de bloquearse, aprendan a trabajar en equipo, aprendan a trabajar en la comunidad, con la identificación y el trato con el personal, el resto del personal de las áreas donde se encuentren, propiamente con el paciente, al momento de estar explorando el paciente o en eventos como congresos, foros, etcétera, pues también son espacios, contextos académicos donde él se va a desarrollar y donde esta inteligencia emocional tiene que salir a flote. Ya casi para finalizar, pues a mí sí me gustaría ocupar este espacio porque me parece necesario que se desarrolle pues como tal o se incluya en un plan de estudios estos temas. ¿Para qué? Para que pues fomentemos esta parte del desarrollo profesional con calidad, con humanismo, que hasta cierto punto se ha perdido. En la actualidad, algunas universidades han incluido la inteligencia emocional como parte de sus planes de estudio, obteniendo resultados exitosos, observando beneficios en el proceso de aprendizaje-enseñanza a través de la colaboración eficaz entre profesionales, la adaptabilidad en el ámbito de trabajo, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Concluyo diciendo que bueno, el manejo de emociones y del conflicto es una habilidad que se debe desarrollar. Debemos de brindar la calidad de la atención a través del desarrollo de estas habilidades blandas para poder dar soluciones asertivas, tener mejor toma de decisiones al momento de enfrentarnos ante una situación particular con pacientes, para poder realizar mejor una planeación y rendimiento y obtener un mejor rendimiento académico y autoevaluar el proceder de nuestros médicos residentes. Eso es todo por mi parte. Agradezco este espacio. Muy amable, doctor Hernández. Y bueno, sin más preámbulo, le damos los micrófonos al académico doctor Rubén Álvarez Solís. Adelante, Rubén. Ya está corriendo la... Bien, y está perfecto. Muchas gracias por la invitación, doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y Médicos Unidos,
para mí es mucho gusto y agradezco que me hayan invitado a esta plática. Realmente a los que nos gusta la enseñanza, el aprendizaje, lo disfrutamos y es de interés muy personal que nos podamos nosotros involucrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo en el pregrado, sino en el posgrado. Entonces, al mismo tiempo, agradezco también al doctor Guillermo Janowski por su brillante plática acerca de la especialidad o posgrado en cirugía pediátrica, muy de acuerdo con toda la temática que dio y los conceptos sobre las competencias que se deben llevar en la especialidad de cirugía pediátrica y que son de ámbito nacional, terminando, por supuesto, en el examen del Consejo de Certificación en Cirugía Pediátrica, que es uno de los exámenes más completos que hay para evaluar un posgrado en todo el país, o sea, en México. También agradezco la plática brillante que nos dio la compañera doctora Elizabeth Hernández Portilla por su brillante plática de inteligencia emocional. Realmente los seres humanos somos emocionales, es una cosa que nos caracteriza, pero utilizar esa emoción para desarrollar nuestra inteligencia o nuestras habilidades y destrezas, eso es un éxito para lograr, para mejorar en nuestro ámbito de lo que es el posgrado, ¿verdad? Y realmente estoy de acuerdo. Se deben de poner pláticas de inteligencia emocional en los residentes, en todas las especialidades, para que desarrollen sus capacidades y sean, ahora sí que mejor calidad en su egreso o en el perfil del egresado. Por mi parte, yo quiero hacer un abordaje de lo que es la enseñanza-aprendizaje de las especialidades médico-quirúrgicas en forma general. ¿Qué es lo que tenemos para que nosotros tengamos una idea? Porque sé que esta plática lo pueden estar escuchando residentes en formación. Al mismo tiempo, lo pueden escuchar ahora mismo o posteriormente profesores, que son profesores de posgrado. Y entonces lo que voy a comentar, hay algunas cosas que pueden prestar a reflexión y nosotros tenemos un valor especial porque es una forma de iniciar nosotros una mejoría en la calidad de lo que estamos haciendo, que son la formación de nuestros residentes. Es como una cuña, como un pie, como una idea de la cual nosotros podemos tomar para mejorar la calidad en la formación de nuestros residentes. Y sin más preámbulo, pasamos. Los objetivos de esta pequeña charla es a dar un bosquejo de la situación general, cómo está lo que es la enseñanza, aprendizaje de posgrado a nivel general en nuestro país, qué acciones se han tomado al respecto. No podemos individualizar cada hospital, pero podemos generalizar qué es lo que trata de hacer el gobierno para para tratar de tapar esas deficiencias o de mejorar esas deficiencias que hay y cómo nosotros podemos influir en la calidad de la formación de los egresados. Y eso es algo de las cosas que nosotros podemos discutir, como la inteligencia emocional, darles pláticas de eso a los alumnos, podría mejorar la calidad, etcétera, cosas que podemos discutir con preguntas y respuestas y algunas conclusiones que, aunque es de la mayoría, eso es importante que nosotros tengamos y recalcar para estar ubicados en el contexto internacional de lo que es más o menos mi visión personal, un sesgo muy personal de lo que es el posgrado o la enseñanza-aprendizaje en posgrado en nuestro país. En los antecedentes, pues de acuerdo a los propios datos de la OCDE, en el año 2019, o sea, hace poco, el número de médicos en los países miembros osciló entre menos de 2.5 por 100,000 habitantes. Y ahí está México, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos un problema de déficit de médicos, no solo
médicos especialistas, sino también médicos generales. Esto nosotros nos debe de llamar la atención porque realmente tenemos necesidades de formación, ¿verdad? De más médicos por la población que manejamos. ¿Qué otras necesidades podemos ver? Pues que en realidad el INEGI ha demostrado en el 2021, según estadísticas, que en los médicos, por cada 100 personas, hay 54% son hombres y 46% son mujeres, y existen 305,418 personas que se ocupan como personal médico. El detalle aquí es que el 67% son médicos generales y 33% especialistas en alguna rama de la medicina. En esta misma encuesta es donde nosotros encontramos que nuestro país tiene un 2.4 por 1,000 habitantes de médicos, y lo que sugiere la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, es de 3.11 médicos por cada 1,000 habitantes. Es decir, nos hacen falta médicos. Otra vez se enfatiza la necesidad de la formación de médicos generales y de médicos especialistas o de posgrado en las diferentes áreas, no solo de pediatría, de cirugía, medicina familiar, que por favor, esa es una rama que necesitamos nosotros apuntalar porque es la base de atención primaria en todas las instituciones de salud, Seguro Social, INSS, Salubridad, o como se llame. Todo es importante en la labor que hace un médico familiar, un médico completo. Bien, pero tenemos un grave problema que hay que vislumbrar, hay que ver hacia el futuro. Pensemos en esto, reflexionemos por un momento. Para el año 2050, vamos a ser 150 millones de habitantes en todo el país. Ahorita somos aproximadamente 120 millones. Entonces, vamos a tener deficiencia de médicos. Por lo tanto, necesitamos subir la necesidad de la preparación de médicos especialistas. Sí, lo debemos subir, pero aquí está la situación: con calidad, con los mejores estándares, no solo internacionales, sino nacionales, o no solo nacionales, sino los estándares internacionales, para nosotros estar a nivel de lo que se requiere a nivel internacional. Bien. ¿Qué acciones ha tomado la Secretaría de Salud o el país para tratar de hacer énfasis o hacer tratar de que nosotros prevengamos el aumento de la población? En lo que ha hecho la población, lo que ha hecho la Secretaría de Salud es tratar de mejorar la calidad. Y entonces nos obliga a nosotros como médicos, como instituciones, a replantear el proceso formativo de los médicos especialistas, a fin de garantizar que su formación tenga la calidad que se requiere, las competencias, los conocimientos, las destrezas, ¿verdad? Con eficiencia, seguridad y alta calidad humana y técnico-científica. Y eso es lo que nosotros como médicos, como personal que está formando especialistas, debemos incidir para que siempre vayamos hacia la mejora en la calidad de la formación de los recursos humanos en salud de posgrado que estamos hablando. Pero, ¿qué otra acción podemos hacer entonces en base a eso? Pues lo que ha hecho el gobierno es aumentar el número de plazas para especialidades. En el ENAR, por ejemplo, pues se ha visto que un número de 5,000 a 7,000 plazas en los últimos años, creo que el último fue 7,500, ahora va a ser el doble. Se refiere que casi 14,000 o 15,000 plazas para médicos residentes. Ahora detengámonos un poquito. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Se necesita? Pues definitivamente que sí se necesita.
pero lo necesitamos con calidad. Los necesitamos preparados. Y si no lo están, pues los hagamos lo mejor preparados para lo que viene, para su formación. Entonces, realmente no es nada más aumentar el número de plazas, sino mejorar la calidad de su formación. A eso voy. No vamos a tener hospitales atiborrados de médicos especialistas que se están preparando cuando se van a pelear para hacer una cirugía o para hacer un procedimiento o para hacer o a reducir una fractura, si son traumatólogos y ortopedistas. Entonces, hay que ver la pertinencia de la formación o cómo se puede hacer un plan para que todas las especialidades tengan sus competencias y sus exámenes y sus evaluaciones teórico-prácticas y sus competencias las tengan las destrezas y habilidades que necesitan para cuando estén en su egreso, para no tener deficiencias al hacer. Este es un gran reto que no solo compromete, por decir así, a los profesores. Son cuestiones del alumno. ¿Qué tan preparado está el alumno? ¿Qué tanta inteligencia emocional tiene el alumno o el residente? ¿Qué tanto viene en su formación de pregrado para desarrollar sus habilidades en el posgrado? ¿Estudia? ¿Lee? ¿Tiene habilidades, destrezas? Si no, hay que incidir en eso. ¿Y los profesores? ¿Cómo están los profesores? Es necesario que los profesores reciban capacitación para la formación de recursos humanos en salud. Es necesario modificar la plana de profesores si estos tienen deficiencias. Es necesario que los profesores se comprometan a mejorar la calidad de la educación en posgrado. Bien, y ahora vienen las instituciones. Todos los posgrados en México están avalados por una universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, las universidades de cada estado de nuestro país. Entonces, hay veces que los profesores que dan las clases no son el adjunto ni es el titular, sino son profesores invitados y no reciben una remuneración económica. Es necesario que se regule una remuneración para los profesores universitarios que van a participar en la formación de recursos humanos. Muchos lo hacemos de ganas, lo hacemos de emoción y lo hacemos porque nos gusta, nos preparamos, estudiamos, hacemos maestrías, doctorados, queremos ser maestros. Pero realmente es remunerado o tal vez no. Es dentro de la misma práctica clínica y asistencia de su propio trabajo que desarrolla sus habilidades docentes. Entonces, realmente nosotros debemos enfatizar que las acciones para mejorar el posgrado tienen que intervenir 3 factores. 1, el alumno. 2, los profesores. Y 3, las instituciones, que en este caso no solo son Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, sino las universidades para que influyan en la mejoría del egresado con una buena formación. Bien. En base a esto, hace apenas 2 meses, el 17 de junio 2022, salió la nueva reforma o la nueva norma oficial mexicana sobre las residencias médicas, que bien todos los jefes de enseñanza y todas las instituciones de salud del país, sean del seguro, del ISSSTE, de salubridad, lo deben tener en cuenta. Entonces, la Federación o el Sistema de Salud de México ya está influyendo en ese proceso para regular, para mejorar las normas sobre el residente o las normas de posgrado en la formación de las especialidades. Esto es muy valioso. ¿Cómo debe ser la enseñanza? Aprendizaje, pues todos sabemos que por norma internacional y por diferentes estudios que se han hecho,
ya no es nada más la enseñanza teórica o la enseñanza práctica, sino debe ser una combinación, y la más aceptada en la actualidad es la enseñanza por competencias, ¿ya? Y esa enseñanza, pues hay que hacer las evaluaciones pertinentes que sugiere cada universidad. Por ejemplo, el PUEM en medicina familiar de la UNAM sugiere exámenes teóricos cada mes, una bitácora o un portafolio, y exámenes orales o prácticos 2 veces al año, en los de médico familiar, lo cual me parece estupendo, perfecto. Estuve revisando el Plan Único de Especialidades Médicas en Medicina Familiar de la UNAM, por ejemplo, y está excelente, me encantó, porque viene mucha atención primaria, y por ejemplo en la rama pediátrica vienen todos los temas, yo creo que hasta un poco de más, pero eso es excelente para la formación de un médico familiar. Pero ¿realmente se lleva a cabo como tal? ¿Realmente se revisan los temas? El residente ve todos los temas, no solo de pediatría, sino de ginecobstetricia, medicina interna, cirugía, que tienen que ver con su ámbito de su especialidad, en este caso medicina familiar. Entonces nosotros debemos enfocarnos en que se trate de cumplir el temario de las asignaturas, independientemente de las universidades, pero cada universidad tiene su plan. Yo estoy con la idea de que si se cumple la temática y las evaluaciones son correctas, vamos a tener una gran calidad de egresados. Entonces, ¿cómo está la enseñanza actual? ¿Cómo está el claustro docente? ¿Cómo están los profesores? ¿Debemos tener alguna modificación? ¿Hay profesores mejores preparados? Pues yo pienso que el ser humano siempre está en una preparación continua, y los médicos siempre estamos en preparación continua. Entonces los profesores pueden recibir capacitación para que mejoren en su clase, en su tarea, y así también en hacer evaluaciones, y mejoren también en el rendimiento del alumno. Y las universidades lo que tienen que hacer, tienen que ver qué pueden incidir para que mejore la calidad de sus egresados. El pronóstico de la enseñanza, aprendizaje en nuestro país depende de nosotros. La calidad depende de lo que nosotros podamos hacer, pero no solo los profesores, sino también las universidades y los alumnos, como ya lo mencioné anteriormente. Ahora, la única forma es mejorando en cursos, mejorando en incidir sobre las deficiencias de los que tengan los residentes durante la residencia, o detectados en su especialidad o en el trayecto del curso de los años de su especialidad. Entonces, tenemos muchas cosas que mejorar. Si nosotros no cumplimos lo que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, en la universidad, que el plan de estudios o el plan único de especialidades médicas de la UNAM o de cualquier otra universidad, donde viene el temario, la forma de evaluar, y no lo cumplimos, pues nosotros estamos fallando. Y estamos fallando al país, estamos fallando a los egresados. Y entonces nosotros tenemos que ver la forma de tratar de cumplir con esa asignatura, con ese compromiso que tenemos social con nuestro país. Bien, entonces esa a manera general. ¿Cuáles serían mis conclusiones de la enseñanza, aprendizaje a manera general? No quisiera yo tener un sesgo de pediatría o cirugía, medicina familiar, sino a nivel general, las especialidades. Pienso que debemos replantear siempre dentro de nuestras organizaciones o grupos médicos, colegios, academias, universidades, replantear los programas y siempre ver las necesidades de atención de salud a nivel propio, personal, nacional, y luego ver el contexto internacional, porque a veces hay normas que nos rigen a nivel internacional que tenemos que ver, pero es más importante ver las necesidades a nivel nacional.
por ejemplo, la atención primaria, el primer nivel de atención. Ahí es donde nosotros debemos incidir. La formación de los residentes debe ser un 70-80% para el nivel de atención, ¿verdad? No que los preparamos para un tercer nivel y no tenemos tantos hospitales para un tercer nivel, para que todos estén trabajando en tercer nivel. Bueno, por eso, otra de mis conclusiones es la prioridad de enseñanza-aprendizaje en México, en cada estado de nuestro país y en cada municipio de nuestro país, en cada institución, sea de salubridad, seguro, ISSSTE o cualquier institución, privadas también, deben estar enfocadas en la atención primaria a la salud, que es lo que ocupa el 70-80% de nuestra práctica médica. Y con esto, pues yo quiero agradecer a todos ustedes la amable atención y pues podemos discutir, podemos opinar sobre estos aspectos que realmente son muy interesantes y muy importantes que nos van a repercutir en nuestro sistema de salud. Y por ejemplo, un tema que no dije aquí es la epidemia de COVID. ¿Cómo va a afectar a nuestros residentes? ¿Cómo van a salir esos residentes que durante la epidemia de COVID tuvieron la necesidad de estar en los hospitales? Entonces, y los de pregrado también, eso nos va a repercutir en 3 a 5 años. Entonces, tenemos nosotros que estar preparados para esa situación. Estoy abierto a sus preguntas y agradezco mucho la amabilidad de su atención. Muchas gracias, Rubén. Si quieres dejar de compartir la pantalla. Amable. Yo creo que hay muchísimos comentarios. El doctor Roberto Rodríguez hace un comentario bastante largo, pero voy a tratar de redactarlo. Roberto, me perdona si no es todo lo que dijiste, pero básicamente él lo enfoca a la cuestión personal. Un muchacho que quiere ser médico, pues se esfuerza, pasa examen para especialidad y él, si desea y con ese esfuerzo, pues le va a alcanzar para ser un buen médico y cumplir su sueño. Pero a lo mejor sería cosa de analizar. Tú mencionaste, Rubén, lo de la pandemia. Creo que la pandemia dejó al descubierto la gran vulnerabilidad que tenemos. Que tenemos todos, o sea, los que dirigen la salud en México, las estrategias y políticas de salud, para mí muy fallidas, las necesidades de que las escuelas de medicina pues miren hacia otro lado, más panorámico. Y dentro de las ganancias fabulosas de esta pandemia, aparte de que aprendimos la sepsis, la antisepsia y toda esta serie de cosas, porque muchos médicos murieron por esa razón, pues es el uso de cubrebocas, que ahora ya nadie lo pone en discusión, a pesar de que hubo una gran polémica. Y yo creo que no podemos seguir igual. Si vemos tantas alteraciones, tantas deficiencias, pues no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sería, vamos, parto lo mismo. O sea, ya sabemos los resultados. Y yo quiero mencionar primeramente, mencionaste que hay más o menos a 2 por 1 de médicos generales que de especialistas. Pero la medicina institucional está obligando al médico general a hacer una especialidad. ¿Por qué? Bueno, yo lo puedo decir así de fácil. ¿Cuántos médicos ponen un consultorio que sea rentable, un consultorio particular que sea rentable y con eso puedan vivir? Muy pocos. Y luego, para poder competir en la institución, ya no reciben médicos generales, tienen que hacer una especialidad en medicina general. Y esa especialidad la hacen en áreas hospitalarias y no en el primer contacto. O sea, viendo enfermos que no van a atender, que no van a desarrollar esas capacidades. Y lo que necesitamos que hagan, pues no les da tiempo, porque tienen 40 o 45 consultas que les ponen en los consultorios de las unidades de medicina familiar, pues ni siquiera conocen los pacientes, ni los pueden interrogar o explorar adecuadamente. Y eso en gran parte mencionaría
pues la gran mediocridad y la tardanza en diagnósticos. Tenemos diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados y el paciente cuando regresa a un área hospitalaria no sabe qué hacer con él y lo tiene que volver a mandar con un especialista que le diga qué tiene que hacer. Bueno, digo esto y ya no me meto en las cuestiones de puntajes curriculares y todo, es como una invitación. Veo que el doctor Janowski le dio mucha importancia a la certificación. Yo creo que tiene razón, a lo mejor en cirugía pediátrica. Pero en otras ramas de la medicina vemos un mal negocio. O sea, la gente que no se esfuerza, que no lee bibliografía porque va a una institución a ver 40 pacientes o 45 y nadie toma en cuenta la calidad de su trabajo. Y además, pues no hay manera. Para tener esa calidad de trabajo necesita tiempo y necesita promover la salud. Pues entonces le obligan a que tenga un puntaje curricular y ese puntaje curricular pues prácticamente se lo regalan en los laboratorios ahí con una beca y tiene el puntaje, etcétera. Y ya pasan el examen de certificación o la certificación. Eso garantiza que el médico tenga las competencias. Eso garantiza que el médico haga cosas éticas. Eso garantiza que el médico tenga empatía, relación médico-paciente. O sea, estamos en un conflicto bien serio, la verdad. Y tal parece que no nos damos cuenta. Antiguamente, el médico de la colonia, el médico del rancho, el de la esquina, ¿no? Pues ponía su farmacia y iban a preguntarle a la gente hasta de cosas que no eran cosas de medicina porque le veían a ese médico cualidades humanísticas, de servicio, congruentes, y además se volvía un gran experto de qué es lo que sucedía ahí en su comunidad. Y decía, no, mira, mientras no tapen esa coladera, vamos a seguir teniendo problemas. En fin, todo eso lo hemos perdido porque hemos apostado a una medicina hospitalaria en el que en gran presupuesto se va a los hospitales. No digo que sea malo, es muy bueno. Pero ¿en qué se gasta tanto en México? Por ejemplo, en Inglaterra hay muchos partos que se atienden en la casa y los atienden médicos generales. Estoy hablando de Inglaterra. Y aquí todos los partos se atienden en un hospital. Ya perdió el médico general la capacidad para atender un parto. Y no todo es patología. Si vemos en los hospitales, el 90% es sin patología. Y lo que no tenía patología, pues se le agregan con riesgos perinatales. Cesáreas innecesarias, ¿verdad? Reanimaciones en niños que no necesitan reanimación, etcétera. Y volviendo un poco más atrás, ahorita con esta generación de niños, hasta de niños de primaria, de kinder, que los pasan sin ningún examen al siguiente grado, ¿cuál va a ser la calidad de ese estudiante? Filosóficamente no tiene la conducta de esforzarse, de buscar un objetivo. No sé, yo creo que viene una generación post-pandemia, pues muy seria en cuestiones de enseñanza-aprendizaje, en cuestiones bioéticas, en cuestiones de relaciones médico-paciente. ¿Qué es? ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Qué es lo que está pasando? Y si le agregamos que existen más de 160 escuelas de medicina en la República y que cada quien enseña como quiere, que contrata maestros como quiere, y generalmente los más contrata especialistas pensando que van a tener pues mejor enseñanza. Una, no tienen formación pedagógica. Dos, los invitan a veces a dar clases en los mismos hospitales y el muchacho pues cae en una admiración que dice, no, pues yo quiero ser cardiólogo como mi maestro y a mí me interesa sacar electros, leer electros y todo. Yo diría, ¿cuántos médicos generales saben leer un electro? ¿O cuántas veces lo necesitan? Qué bueno que lo sepan, pero yo casi estoy seguro que ni siquiera es necesario. El día que lo haga algo mal o que lo sospeche, pues que lo manden con el cardiólogo. En fin, hay una serie de cosas que se tienen que ver, creer. Mucha gente dice, no, pero es que es la idiosincrasia del mexicano. Bueno, y todavía peor, si nos están diciendo que van a aumentar las residencias médicas, ¿verdad? Si ese no es el problema. El problema es que necesitamos una calidad, en el caso de los pediatras, de primer contacto. ¿Y por qué razón? Porque el muchacho se forma en un hospital como pediatra durante 3 años aprendiendo lo que se hace en ese hospital y cuando sale y pone un consultorio, pues no sabe nada.
de lo que es el control de niños sanos, la Cartilla Nacional de Salud, los programas que existen. Entonces, ¿dónde está el problema? No sé si quieren opinar acerca de eso. Ahí había alguna manita levantada de Home A Plus, ver. ¿no? No. Allá lo bajó. Rubén, vamos a aprovechar. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, yo pienso que una de las premisas es que las instituciones académicas, tan reguladores de la práctica médica como son las universidades, asumen que todo profesional de especialidad debe de ser competente, y creo que todos creemos que sí, ¿verdad? Pero hacemos una evaluación, les hacemos supervisión, realmente estamos pendientes de esas competencias. Eso es una premisa. Ahora, la segunda es evidente que para mejorar la calidad en la atención de los egresados, pues tienen que intervenir las instituciones de salud como las universidades, las secretarías de salud, etcétera, los profesores, que es una parte muy importante, y la actitud y la calidad de mejora continua en los alumnos, como dijo la doctora Elizabeth, con cursos de inteligencia emocional, cursos de competencias, cursos de evaluación, cómo hacer evaluaciones de tipo EPO para que tengan una evaluación práctica y objetivamente estructurada. Y por último, pienso yo que tanto las instituciones de salud, particularmente cada hospital, debe de hacer una autoevaluación de sus unidades formadoras de residentes, una evaluación continua para tratar de ver las deficiencias, para tratar de ver las oportunidades donde hay que incidir para mejorar la calidad. Y esto es una reestructuración constante, pues, de la calidad de nuestros egresados. Eso es cuanto. Muchas gracias, Rubén. Doctora Hernández Portilla. Gracias, doctor Lara. Resaltando algunos puntos que usted mencionó sobre la formación de médicos en el aspecto de los médicos generales que tienen que buscar una especialidad o tienen que hacer una especialidad. Ciertamente se solicita a nivel institucional que tenga una formación más allá de la medicina general. Sin embargo, hay que reconocer que medicina general no se debe de subestimar el conocimiento que ese médico tenga. Finalmente, las instituciones y todos somos médicos generales de inicio. El médico familiar se forma y nace la especialidad como una necesidad que tuvo a bien el Instituto Mexicano para mejorar la calidad de la atención de los derechohabientes. Esto como parte de la historia de la propia de la especialidad. En el 78, 79 es que se empezó a crear esta especialidad formalmente. Y que también es el punto o el sostén del primer nivel de atención. Entonces, ciertamente el médico familiar tiene que tener una visión integral. El PUEM en la actualidad, aunque es un programa propiamente de la Universidad Autónoma, se ha considerado como el estándar para la formación de los médicos generales en el resto de las universidades. Si bien cada universidad debe de tener su plan de estudios, consideran el PUEM para integrar también algunos puntos dentro de los programas de cada universidad. En el caso de la Universidad Veracruzana, al final evalúa al residente con el examen del PUEM, pero solamente se hace una vez al año para
el caso de la Universidad Veracruzana. Si fuera el aval universitario de la UNAM, tendría la modalidad que dijo ya el doctor, que es mensual y teórico-práctico, etc. Pero finalmente, ¿qué es lo que se quiere? Pues que tenga el médico familiar las competencias profesionales necesarias para poder identificar los padecimientos más frecuentes de la población, siendo el filtro para los siguientes niveles de atención y agilizar la consulta. Por lo tanto, el médico familiar tiene que tener una alta formación en cuanto a diferentes especialidades, no solamente en el aspecto clínico. Y no porque nosotros no entremos a hacer una cirugía, no debemos desarrollar esa parte, porque al final a nosotros nos toca ver no solamente la detección del paciente, sino el seguimiento de ese padecimiento y posteriormente la rehabilitación y darle continuidad, y si llega con complicaciones, estar haciendo el análisis de qué pudo haber sucedido para poder nuevamente derivar al paciente al nivel que corresponde o a la especialidad que corresponde. Por lo tanto, los planes de estudio se tienen que integrar, se tienen que unificar, y sí se tiene que hacer una evaluación integral para que ese médico esté bien formado. Ahora bien, hay una situación particular que sucedió de 2 años a la fecha. Estemos conscientes que se hizo la apertura de más unidades, de más espacios, más plazas para la residencia médica. Antes existía como tal el filtro del examen nacional. Ahorita solamente se considera como un requisito, ya no es un filtro. Por lo tanto, no necesariamente el alumno con el mejor puntaje va a obtener esa oportunidad de formarse en la especialidad. El puntaje que obtenga, cumpliendo el requisito, se forma. Pero viene la otra parte. Se hizo verdaderamente una planeación estratégica. Se consideró la infraestructura que tenemos para poder abrir esas plazas. Se consideró la formación docente, que es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exacto. Se está formando a las nuevas generaciones, fomentando la docencia, porque seamos conscientes que a muchos de nuestros compañeros, colegas, no les gusta la docencia, no les gusta la presencia del residente en su consulta. Y esto es una limitante, porque tampoco los puedo obligar. Entonces, son muchos factores los que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son factores políticos, académicos, institucionales, docentes, sociales. Y estamos trabajando con lo que se tiene. Nos adaptamos porque así nos lo piden. Pero en realidad, la calidad de la formación del médico en este momento, para mí, tiene una crisis. Tiene una crisis porque no se hace una evaluación adecuada de esta infraestructura que tenemos, de esta calidad docente, de la profesionalización de los médicos que nos apoyan como docentes y del compromiso que debemos de tener, porque son las generaciones que nos van a atender, son las generaciones que vamos a dejar para que atiendan a nuestros hijos, son las generaciones que vamos a dejar que atiendan a nuestras familias. Entonces, esta parte a mí sí se me hace crítica porque no se tiene suficiente espacio, no se tienen suficientes lugares y es un proyecto muy ambicioso. Muy bien, muchas gracias, doctora Hernández Portilla. Yo quiero proponer 3 puntos fundamentales. Voy a tratar de no equivocarme. El primero de ellos es que hemos apostado a una medicina de tratamiento, una medicina sin prevención. No hacemos prácticamente nada de prevención, ni tampoco de rehabilitación. Y nada más tenemos que hablar cuáles son las enfermedades crónicas aquí en México y ver que es un fracaso el primer contacto. ¿Por qué? Pues porque esas enfermedades crónicas no se van a resolver en hospitales y deberían de resolverse en el primer contacto.
cuáles son las competencias si nunca las tuvieron el ver pacientes para estar promoviendo la salud. Ese es por un lado. Por otro lado, me parece muy interesante lo que se hace en otros países, que a los médicos generales, los de primer contacto, les asignan una población específica. Y esa población específica les dan premios porque se enfermen menos, incentivos para que promuevan la salud. Y luego viene el tercer punto. No estamos acostumbrados a hacer investigación. Entonces, nada más son ocurrencias, lo que creemos que pasa y todo, y no hacemos prácticamente investigación en el primer contacto. Y digo esto porque ahorita en esta pandemia, pues hacer investigación de primer contacto hubiera sido muy interesante, saber qué colonias, cómo fue el sistema, cuántos huérfanos se produjeron ahí, cómo se alteró la dinámica de la familia, qué repercusiones emocionales, económicas, etcétera, va a tener esa, bueno, o sea, tal parece que eso no le compete a la salud. Y sí le compete a la salud. Entonces, creo que nos hemos olvidado por mucho de lo que es la salud pública y estamos acostumbrados a ver, pues que ya desmembraron a uno, que le dieron un balazo a otro, como si eso no importara. Bueno, pues es una enfermedad también, es una enfermedad social. Estamos llenos de sociópatas que no importa quién maten, ¿verdad? Así de ese nivel. Entonces, ¿qué estamos haciendo para provocar o ver en el primer contacto, pues dos cosas fundamentales? Una, hacer medicina de prevención, porque aquí nada más se hace medicina de tratamiento. Por eso, muchas de las personas con las que hemos hablado dicen, nosotros no tenemos una Secretaría de Salud, tenemos una Secretaría de la Enfermedad, porque nada más está ocupado con las enfermedades que tenemos. Y la otra situación es, ¿cómo vamos a formar realmente al médico que México necesita? Y Rubén, a ti te consta, llevamos 2 años con este tema, hemos tenido varios foros, ¿no? Sí. Y si hacemos un análisis de allá acá, creo que lo único que ha cambiado son las nuevas técnicas y posibilidades de la educación a distancia y la medicina a distancia. Pero realmente fuera de eso, veo una catástrofe en cuestión, mientras no se invierta dinero, no se tenga un plan muy claro, exista una planeación y administración correcta de la salud, pues vamos a seguir igual, porque el médico solamente es una parte cautiva por un trabajo, hacer cosas que no le gustan o que están mal hechas y que no tiene oportunidad de hacerlas mejor, porque llega a la institución y así lo obligan a hacer. No sé si tú quieres opinar, Rubén. Sí, pienso que tenemos que tener la idea o la visión de que de la mejora en la calidad de la enseñanza-aprendizaje constante, empezar desde ahora, pero ir hacia el futuro y lo que nos espera. Si ya estamos viendo las deficiencias, pues hay que incidir sobre eso para tratar de que no nos afecte tanto en el futuro inmediato. Estaba yo pensando en que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué no revisar los motivos de consulta de la sala de urgencia de pediatría en el año? Entonces, el 80% no son consultas de urgencia. Entonces, el médico familiar debería de llevar ese 80% a su unidad y no saturar el tercer nivel. Yo tenía un secretario de salud cuando trabajé como director de calidad de educación en salud que decía, nuestro hospital se ha convertido no en un hospital de tercer nivel, sino en un hospital de 3 niveles, porque atiende primer nivel, atiende segundo nivel y atiende tercer nivel. Sí, pero eso nos lleva a saturar nuestros servicios porque la mayor parte de la población que llega es de primer nivel. Entonces, así están todos los hospitales de nuestro país. De ahí voy a que si nosotros vemos y calificamos los egresos de cada hospital, podemos nosotros hacer énfasis en qué tenemos que trabajar con los médicos familiares, con los pediatras generales, en qué debemos nosotros enfocar nuestra visión
para preparar a nuestros médicos. Porque si empezamos a prepararlos para enfermedad de Kawasaki o cosas más raras, y que entonces eso nunca lo van a tener, eso nunca lo van a ver, o si lo tienen va a ser muy raro. Claro que tienen que saber, pero es importante que conozcan lo grueso, lo que nuestro país necesita, y es la atención primaria a la salud, y que es la atención preventiva para evitar enfermedades. Entonces, yo veo entonces que las competencias, los temarios de cada especialidad, de cada posgrado, deberían tomar en cuenta las necesidades de la población. En este caso, vuelvo a decirlo, verificar nuestra lista de morbilidad en nuestros hospitales, verificar la lista de mortalidad en nuestros hospitales, qué es lo que tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? Y entonces así, pues vamos a tener un desarrollo en educación de posgrado, en todas las áreas, no hablando solo de cirugía pediátrica, de pediatría o de medicina familiar, sino en todas las áreas. Pero hay que enfatizar las áreas que necesitamos nosotros, que debe de ser el enfoque de lo que vemos diario. Esa es una idea. Muchas gracias, Rubén. Pues ya el tiempo ya se nos viene encima, ya nos pasó, pues está buenísima la plática. Así es de que quiero pedirle a la doctora Hernández Portilla un mensaje final o propuesta que desea hacer. Bueno, el mensaje iría dirigido a que quienes estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, demostremos y demos el ejemplo profesionalizándonos, continuando nuestra formación, invitando y fomentando en el residente esta parte de la educación médica continua, porque a veces parece que al ya obtener el título de la especialidad, hasta ahí se acabó mi formación y ya no quiero saber nada del estudio. Entonces, esta parte pues va directamente ligada a la certificación y a la recertificación o vigencia de certificación, como le llamen en sus consejos. Pero finalmente es parte, o sea, el médico no puede dejar de estudiar, esa es una realidad. Así tengamos la edad que tengamos, nos hayamos jubilado o no de nuestra profesión, la sigamos ejerciendo o no, el médico debe de estar en constante educación continua, formación, actualización de conocimientos. Entonces mi mensaje pues va dirigido hacia eso. Muchas gracias, doctora Elizabeth Hernández Portilla. Adelante, doctor Rubén Álvarez Solís. Un comentario final, y ya que lo comenta el doctor Roberto Rodríguez, dice, propongo que se haga una plática donde estén los alumnos que han hecho internado, servicio social y de residencia, para que expongan ellos sus ideas y los problemas que han tenido. Me parece muy interesante, muy interesante. Recientemente tuve una plática con unos residentes de anestesia y yo le decía, bueno, dime, yo sé que si te pregunto las cosas buenas de tu especialidad vas a decir que es la mejor, que está muy bien integrada, que te gusta hacer esto, que te gusta hacer otro, que te gusta revisar artículos, la técnica de todo está muy bonito, no, pero yo quiero que me diga qué es lo que ves mal en tu especialidad o en tu formación como residente. Y me dijo, ¿se lo puedo decir en privado? Y yo dije, sí, o sea, no hay problema, en privado me lo dices. Y ya después me dice, somos tomados como trabajadores y no como residentes. Nos hacen que saquemos la chamba. Pues, bueno, gracias por tu honestidad y lo voy a tomar en cuenta para que yo lo platique en mi plática, pero realmente en los hospitales, en los diferentes hospitales, a los residentes se les toma como residentes en formación o se les toma como trabajadores. Ahí se lo dejo la duda y ojalá sea causa de otra intervención y de una buena plática, porque está muy bueno ese asunto. Muy bien, muchas gracias, doctor Rubén Álvarez. Pues quiero
a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecer la excelente participación de la doctora Elizabeth Hernández Portilla, del académico doctor Guillermo Llanoski Reyes, del académico doctor Rubén Álvarez Solís, en esta excelente presentación que vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y decir que, si me lo permiten como mensaje final, el médico tiene que ser humano, tiene que esforzarse, tiene que tener una filosofía del esfuerzo, tiene que tener empatía. Y digo esto porque algunos que tuvimos vida institucional siempre remamos contracorriente, porque cuando decíamos esto no me parece a mí, era un problema. Entonces, ojalá ustedes en su conciencia, cada uno de ustedes que nos está oyendo, vean si su trabajo y lo que están haciendo lo hacen bien. Si no los dejan hacer el trabajo mejor, o consideran ustedes que debería de mejorar. Con eso me conformaría. Así es que les agradezco a todos. Muy buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto.